Nunca dejó de buscarla. Desde aquella noche en que desapareció sin una palabra, su vida se convirtió en una búsqueda silenciosa y obsesiva. No sabía por qué se había ido, ni dónde podía estar, pero algo dentro de él le decía que todavía había esperanza. Cada día, al despertar, lo primero que hacía era revisar mensajes viejos, fotos, cualquier pista que pudiera acercarlo a ella. La casa se sentía vacía, y el tiempo parecía avanzar sin sentido. A veces, la tristeza le nublaba la mente y pensaba que tal vez nunca la encontraría. Pero entonces recordaba su sonrisa, sus ojos, y una fuerza inexplicable lo empujaba a seguir adelante. Durante años recorrió ciudades, pueblos y calles que tenían algún significado para ambos. Preguntaba a conocidos, familiares, amigos de su pasado, y aunque muchas veces las respuestas eran negativas, nunca perdió la esperanza. Ella tiene que estar en algún lugar, se repetía una y otra vez. En más de una ocasión, alguien le dijo que la había visto, pero cuando él llegaba, era demasiado tarde, o solo quedaban recuerdos. El teléfono sonaba en vano, y las redes sociales parecían un muro infranqueable. Pero él insistía, porque para él no se trataba solo de encontrar a una persona, sino de encontrar el último fragmento de su propia felicidad. Los días eran largos y las noches aún más. En los momentos de soledad, cuando el silencio se hacía insoportable, se preguntaba si ella lo recordaba. ¿Pensaría en él mientras avanzaba con su vida? ¿O había borrado todo y ya no quedaba nada? Era difícil admitirlo, pero la idea de que ella hubiera seguido adelante sin él le dolía más que la propia incertidumbre. No podía imaginarla en brazos de otro, con otra historia que no lo incluía a él. Pero a la vez, sabía que debía aceptar esa posibilidad, por dolorosa que fuera. El amor no siempre se trata de estar juntos, a veces es aprender a soltar. Una noche, cuando la tristeza parecía aplastarlo, recibió una llamada inesperada. Una voz desconocida, casi un susurro, le dijo algo que lo dejó sin aliento. La vi, se va a casar. Durante unos segundos, el mundo se detuvo. ¿Cómo podía ser verdad? Después de tantos años, ¿ella había encontrado a otro? Quiso preguntar más, pero la persona colgó antes de que pudiera pedir detalles. El corazón le latía con fuerza, y una mezcla de desesperación y curiosidad lo invadió. Tenía que saber si era cierto, tenía que verla con sus propios ojos. Sin perder tiempo, tomó un autobús hacia el pueblo donde le habían dicho que ella vivía ahora. El viaje fue largo, pero cada kilómetro que avanzaba lo acercaba a una respuesta que temía y deseaba al mismo tiempo. Entró en la iglesia justo cuando la ceremonia comenzaba. El silencio y la solemnidad del lugar contrastaban con la tormenta que sentía dentro. Se ocultó en un rincón oscuro, evitando que alguien lo notara. No podía apartar la mirada de la puerta principal. Entonces apareció ella. Radiante, vestida de blanco, caminando con paso firme hacia el altar. A su lado, un hombre que no era él. El impacto fue devastador. Su pecho se apretó y sintió un dolor punzante que lo dejó sin aire. Todo lo que había buscado, toda la esperanza que había mantenido viva durante años, parecía desvanecerse en ese instante. La mujer que amaba, la razón de sus noches sin dormir, estaba a punto de entregarse a otro. Se preguntó si ella alguna vez había pensado en él, si la había hecho feliz alguna vez. Pero las respuestas no llegaban, solo la amarga realidad que lo golpeaba con fuerza. Sin embargo, en medio del dolor, algo dentro de él cambió. Ya no se trataba solo de ella, sino de él mismo. Entendió que su búsqueda había sido también una manera de evadir la verdad. Que la vida seguía, con o sin su amor. Mirarla así, con otro, le hizo comprender que a veces el amor verdadero no es poseer, sino dejar ir. Quizás ella había encontrado lo que él no pudo darle,
y aunque eso le rompía el alma, debía respetarlo. Salió de la iglesia con lágrimas en los ojos, pero con una calma inesperada. El aire frío de la noche lo envolvió, y por primera vez en mucho tiempo, pudo respirar sin sentir que algo lo ahogaba. Caminó solo, sin rumbo fijo, dejando que el dolor fluyera. Sabía que el camino para sanar sería largo, pero también sabía que podía empezar, aquí y ahora. Guardó en su corazón ese último recuerdo, esa imagen imborrable, y decidió que su historia no terminaría con ella, sino con la esperanza de un nuevo comienzo. El viaje de regreso fue silencioso, pero su mente no dejaba de girar en mil pensamientos. Cada imagen de aquella boda quedaba grabada en su memoria como una herida abierta. ¿Cómo había llegado a ese punto? Se preguntaba si en algún momento ella había sentido lo mismo que él, o si todo había sido solo un espejismo, una ilusión creada por su corazón solitario. La tristeza era profunda, pero también había algo nuevo, una fuerza que lo impulsaba a seguir adelante, a no quedarse atrapado en el pasado. Durante años había vivido en esa búsqueda constante, sin saber realmente qué buscaba, si era ella o la esperanza que ella representaba. Ahora entendía que debía encontrar su propia paz, aunque eso significara dejarla ir para siempre. La idea era dolorosa, pero también liberadora. Por primera vez, pensó en él mismo y en lo que necesitaba para sanar y reconstruir su vida. En su casa, el silencio era casi insoportable. Cada rincón parecía guardar un recuerdo, una conversación, un momento compartido que ahora dolía más que nunca. Se sentó en el sillón donde tantas veces soñó con su futuro juntos y dejó que las lágrimas cayeran sin control. No se trataba solo de perderla a ella, sino de perder un pedazo de sí mismo. La tristeza lo envolvía, pero también sentía que era necesario pasar por ese dolor para poder renacer. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. A veces sentía ganas de gritar, otras solo de quedarse callado y pensar en lo que pudo haber sido. Pero poco a poco, empezó a darse cuenta de que el tiempo no era su enemigo, sino un aliado. Cada día que pasaba era una oportunidad para recomenzar, para descubrir quién era sin ella. Sabía que no sería fácil, que la soledad podía ser abrumadora, pero también sabía que dentro de ese vacío había espacio para crecer. Empezó a salir más, a caminar por los parques donde antes habían paseado juntos. Observaba a las parejas. Sí, pero también veía a personas como él, buscando respuestas, buscando sentido. Encontró en la naturaleza una forma de consuelo, en el canto de los pájaros, en el susurro del viento, una compañía silenciosa que no juzgaba ni exigía. Poco a poco, esos pequeños momentos le daban fuerzas para seguir adelante. Un día, recibió una carta inesperada. No era de ella, sino de alguien que conocía su historia, alguien que quería ofrecerle apoyo. Aquellas palabras simples, llenas de comprensión y esperanza, le dieron un nuevo impulso. No estaba solo. Nunca lo había estado del todo. Había personas dispuestas a acompañarlo en ese camino difícil. Ese gesto lo conmovió profundamente y le recordó que, aunque el amor había cambiado de forma, el cariño y la solidaridad seguían existiendo. También empezó a escribir. No cartas para ella, sino para sí mismo. En esas páginas vertía sus sentimientos, sus miedos, sus sueños rotos y sus esperanzas nuevas. La escritura se convirtió en un refugio, un lugar donde podía ser honesto sin miedo. Cada palabra lo acercaba más a la aceptación, a la posibilidad de mirar al futuro sin que el pasado lo paralizara. Descubrió que contar su historia era, en realidad, un acto de sanación. Sin embargo, no todo era fácil. Había días en que el dolor regresaba con fuerza, en que la soledad parecía insoportable y la nostalgia lo envolvía como una sombra. Pero aprendió a aceptar esos momentos como parte del proceso.
No intentaba huir ni ignorarlos, sino sentirlos, comprenderlos y dejar que pasaran. Poco a poco, esa aceptación le permitió encontrar paz en medio del caos. Y entonces, cuando menos lo esperaba, comenzó a abrir su corazón a nuevas posibilidades. No buscaba reemplazarla ni olvidar su historia, sino crear un espacio para que la vida siguiera sorprendiendo. Sabía que el camino no sería fácil, que las heridas tardarían en sanar, pero estaba dispuesto a caminarlo, paso a paso, con paciencia y esperanza. El amor que sentía no desapareció, solo cambió de forma. Ya no era la búsqueda desesperada de alguien que se fue, sino un amor más sabio, más tranquilo, que reconocía que a veces amar es también aprender a soltar. En ese proceso encontró su propia fortaleza, y aunque el recuerdo de ella siempre estaría presente, también sabía que podía vivir sin esa sombra que lo perseguía. La vida, pensó, es una mezcla de encuentros y despedidas. Y aunque una puerta se cerraba, otra estaba esperando abrirse. Con ese pensamiento en el corazón, se preparó para seguir adelante, para construir una nueva historia, sin olvidar el pasado, pero sin dejar que ese pasado definiera su futuro. Él nunca imaginó que la vida pudiera cambiar tan rápido. Después de tanto tiempo buscando respuestas, por fin estaba empezando a encontrar paz. Pero entonces, una llamada inesperada llegó a su teléfono, alterando nuevamente su mundo. La voz al otro lado era firme y urgente. «Hay algo que necesitas saber», dijo. Sin entender del todo, aceptó reunirse con esa persona. El encuentro fue en un café pequeño, casi oculto en una calle tranquila. Al verla, su corazón latió con fuerza, como si los años no hubieran pasado. Ella le entregó un sobre y le dijo: «Esto es para ti». Son cartas que ella escribió antes de desaparecer. No sé por qué nunca te las entregó. Abrió el sobre con manos temblorosas y comenzó a leer las palabras escritas con tinta casi borrada por el tiempo. Cada carta era un fragmento de su alma, un reflejo de sus miedos, esperanzas y decisiones. En una de ellas, confesaba que tuvo que alejarse porque sentía que no podía ser la persona que él necesitaba. En otra, hablaba de su lucha interna, de cómo el destino parecía jugar en contra de su amor. Mientras leía, sentía que la distancia que los separaba se acortaba, pero también que el vacío que dejó era más profundo de lo que imaginaba. Estas cartas no solo explicaban su partida, sino que también revelaban secretos que nadie más conocía. Descubrió que ella había vivido momentos difíciles que nunca quiso compartir, por miedo a perderlo o a mostrar debilidad. La realidad era mucho más compleja de lo que él había pensado. Las cartas lo llevaron a entender que la historia que él había construido en su mente, llena de preguntas sin respuesta, tenía capas ocultas que necesitaba conocer para poder sanar. La mujer que amaba no solo se había ido por voluntad propia, sino porque estaba atrapada en sus propios miedos y conflictos. Esta revelación le provocó una mezcla de tristeza y comprensión profunda. Ya no podía verla solo como la mujer que desapareció, sino como alguien humano, con sus propias batallas. Decidió guardar las cartas cerca de su corazón y se prometió a sí mismo que las usaría para aprender a perdonar. Perdonar a ella, pero también perdonarse a sí mismo por no haber podido evitar que se fuera. Sabía que la culpa y el rencor solo lo mantendrían atado al pasado y no le permitirían avanzar. Por primera vez, entendió que la verdadera libertad estaba en soltar, en aceptar que algunas cosas no dependen de uno. Con esas nuevas cartas y esa verdad frente a él, comenzó a mirar su entorno con otros ojos. Recordó momentos que antes le parecían insignificantes, ahora llenos de significado. Pensó en sus propias decisiones, en sus errores y aciertos. Se dio cuenta de que su búsqueda no solo había sido por ella, sino también por encontrarse a sí mismo. Y aunque no sabía qué le esperaba en el futuro, estaba listo para enfrentarlo con el corazón abierto.
Los días siguientes fueron una mezcla de introspección y pequeñas acciones que lo ayudaron a reconstruirse. Comenzó a asistir a un grupo de apoyo donde compartía su historia y escuchaba las de otros. Allí encontró consuelo y fuerza, descubriendo que no estaba solo en su dolor. Las conversaciones con personas que habían pasado por pérdidas similares le dieron esperanza y nuevas perspectivas. Además, retomó viejas aficiones que había dejado de lado durante su búsqueda. Pintar, caminar por el campo, leer libros que siempre quiso conocer. Cada actividad le devolvía un poco de alegría y lo conectaba con la vida que aún podía disfrutar. Poco a poco, comenzó a sentir que su mundo volvía a tener color, que la luz volvía a entrar por las ventanas de su alma. Sin embargo, también hubo momentos difíciles. Algunas noches despertaba con el corazón acelerado, atrapado en recuerdos que parecían no querer abandonarlo. Pero esta vez, en lugar de resistirse, aprendió a aceptarlos como parte de su proceso. Entendió que sanar no era olvidar, sino convivir con el pasado sin que éste dominara su presente. Con el tiempo, sintió que la sombra que lo perseguía se hacía más pequeña. No porque hubiera olvidado su amor, sino porque había encontrado un nuevo lugar para él en su vida. Un lugar lleno de respeto, gratitud y paz. Esa transformación no fue fácil ni rápida, pero fue sincera y profunda. Un día, mientras caminaba por un parque, vio a una mujer mayor sentada en un banco. Sus ojos se encontraron por un instante, y sin palabras, comprendió que la vida estaba llena de encuentros inesperados. No sabía qué le depararía el futuro, pero estaba listo para vivirlo sin miedo, con el corazón renovado y la esperanza intacta. La búsqueda que empezó años atrás no terminó con ella, sino que lo llevó a descubrir la fuerza que siempre tuvo dentro. El regreso a casa fue un choque inesperado. Aunque llevaba en el corazón una paz nueva, la rutina diaria le recordaba que la vida no se detenía, ni esperaba por él. Los días parecían iguales, pero él había cambiado. En sus ojos ya no había esa desesperación, sino una serenidad que venía de entender que el amor puede tomar muchas formas, y que a veces, la mayor valentía es aprender a vivir con lo que no se puede cambiar. Una tarde, mientras paseaba por un parque cercano, vio a una mujer sentada en un banco, con un libro en las manos y una expresión tranquila. Algo en ella le resultaba familiar, no en el rostro, sino en la forma en que miraba el mundo. Se sentó en el banco de al lado sin decir palabra, disfrutando del silencio compartido. Fue un momento simple, pero ese pequeño gesto le recordó que la vida estaba llena de encuentros inesperados, y que cada uno tenía el potencial de abrir una nueva puerta. En los días siguientes, comenzó a retomar actividades que había dejado de lado por completo. Se inscribió en un taller de pintura, una pasión que había abandonado cuando su búsqueda lo consumía. Entre pinceles y colores, encontró una forma de expresar todo lo que sentía, sin necesidad de palabras. La pintura le permitió plasmar su dolor, su esperanza y, poco a poco, su renacer. Cada cuadro era un paso más hacia la reconstrucción de su alma. Una noche, recibió una invitación inesperada. Una exposición de arte local donde varios artistas presentaban su trabajo. Decidió asistir sin muchas expectativas, solo con la intención de distraerse. Allí, entre luces y murmullos, vio a alguien que no esperaba encontrar. Ella, la mujer que había buscado durante años, también estaba allí. No era la misma persona que había visto en la iglesia aquel día. Parecía diferente, más tranquila, quizás también con cicatrices que ella llevaba en silencio. El encuentro fue breve, un cruce de miradas cargado de emociones contenidas. No hubo palabras, solo un reconocimiento silencioso de que ambos habían vivido sus propias batallas. Esa noche comprendió que el tiempo y la distancia no borran el amor, pero sí pueden transformarlo. Y que, a veces, los caminos que parecen perderse vuelven a cruzarse,
aunque de formas inesperadas. Después de aquella noche, su vida comenzó a tomar un rumbo distinto. Se permitió abrirse a nuevas relaciones, a nuevas amistades que le mostraron que el amor y la compañía no son exclusivos, sino que pueden multiplicarse y renovarse. No buscaba reemplazar su pasado, sino sumar experiencias que enriquecieran su presente. Cada paso que daba lo acercaba más a la aceptación plena. Recordaba con cariño los momentos compartidos, pero sin que esos recuerdos fueran cadenas que lo ataran. En cambio, se convirtieron en una fuente de sabiduría que lo ayudaba a ser más fuerte y más consciente de lo que realmente quería para su vida. Un día, mientras caminaba por la ciudad, se detuvo frente a una ventana donde se exhibían fotos antiguas. Allí vio una imagen suya, tomada años atrás en un momento feliz, con ella al lado. Por un instante, la nostalgia lo invadió, pero luego sonrió. Esa imagen era prueba de que el amor había sido real y que su vida había estado llena de momentos valiosos, que ningún tiempo ni distancia podían borrar. Con ese pensamiento en el corazón, siguió adelante, consciente de que cada día era una nueva oportunidad para ser feliz. Sabía que el amor verdadero no se mide solo por la presencia física, sino por el impacto que alguien deja en nuestro ser. Y que, aunque la historia con ella había terminado, la vida le ofrecía infinitas posibilidades para seguir amando y siendo amado. En el fondo, había aprendido la lección más importante. El amor es libertad. Libertad para amar, para dejar ir, para sanar y para volver a empezar. Y con esa verdad en el alma, caminó hacia el futuro con la certeza de que lo mejor aún estaba por venir, con el corazón abierto y listo para recibir lo que la vida le tenía reservado. El otoño llegó con sus colores cálidos y un aire de renovación que parecía reflejar exactamente lo que él sentía por dentro. Después de tanto tiempo de lucha interna, ahora caminaba con paso firme, consciente de que su historia no era solo la de un amor perdido, sino la de un hombre que había aprendido a levantarse una y otra vez. Aquel encuentro inesperado en la exposición de arte había abierto una puerta, pero la verdadera transformación había sucedido en su interior. Una mañana, mientras disfrutaba de un café en una terraza, vio a un grupo de personas mayores reunidas en un pequeño parque cercano. Se acercó y, con naturalidad, se unió a ellos. Entre risas, anécdotas y recuerdos compartidos, encontró un espacio donde podía ser él mismo, sin máscaras ni miedos. Esa conexión le recordó que la vida no solo se construye con grandes eventos, sino con momentos simples que llenan el alma. El grupo estaba formado por personas que, como él, habían vivido amores, pérdidas y renacimientos. Allí escuchó historias que le hicieron reflexionar sobre su propio camino y le mostraron que cada uno lleva dentro un universo de experiencias que merece ser compartido. Esa red de apoyo lo fortaleció y le dio nuevas razones para mirar al futuro con esperanza. Con el paso de las semanas, comenzó a involucrarse en actividades comunitarias, ayudando a otros a encontrar sentido en sus vidas. Descubrió que su propia historia podía servir para inspirar a quienes estaban en el mismo lugar oscuro donde él había estado. Esa sensación de utilidad y pertenencia le brindó un nuevo propósito, algo que antes no había imaginado que necesitaba. Una tarde, mientras organizaba una reunión en el centro cultural, recibió una llamada que lo tomó por sorpresa. Era ella, la mujer que había marcado su vida de tantas maneras. Esta vez, la conversación fue diferente. No había reproches ni tristeza, solo una conexión sincera y madura. Hablaron de sus caminos, de sus aprendizajes y de cómo el tiempo había cambiado sus corazones. Esa llamada fue un cierre inesperado, pero necesario. Le permitió despedirse con respeto y cariño, dejando atrás cualquier resentimiento o duda. Entendieron que su amor había sido un capítulo importante, pero que cada uno debía seguir su camino por separado. Ese momento fue liberador para ambos, y le dio a él la paz definitiva que tanto había buscado.
En los días que siguieron, se sintió renovado, como si una pesada carga se hubiera levantado de sus hombros. La vida le ofrecía una página en blanco, y estaba decidido a escribirla con entusiasmo y gratitud. Sabía que aún habría desafíos, pero estaba preparado para enfrentarlos con la fortaleza que había descubierto en su interior. Su círculo social creció, y con él, las oportunidades para disfrutar de la compañía, la amistad y quizás, un nuevo amor. Pero esta vez no buscaba llenar un vacío, sino compartir su felicidad y construir algo auténtico desde la verdad y la experiencia. Había aprendido que el amor verdadero no es solo pasión, sino también respeto, comprensión y crecimiento mutuo. Un día, mientras paseaba por un jardín lleno de flores, sintió que la vida le sonreía. El sol acariciaba su piel y el aroma de las flores le recordaba que, al igual que la naturaleza, él también podía renacer una y otra vez. Esa sensación de plenitud lo envolvió y supo que, finalmente, había encontrado su lugar en el mundo. La historia que comenzó con una búsqueda desesperada se había transformado en un viaje de autodescubrimiento y sanación. Había aprendido que el amor no siempre se trata de estar juntos, sino de respetar el camino de cada uno y de encontrar la paz dentro del propio corazón. Y con esa verdad, siguió adelante, con la esperanza intacta y el corazón abierto para lo que la vida aún tenía reservado. Sabía que no importaba lo que el futuro trajera, porque ahora llevaba consigo una fortaleza que ninguna despedida podría arrancarle. La vida seguía, con sus altos y bajos, pero él estaba listo para vivirla plenamente, disfrutando de cada instante y agradeciendo por cada experiencia que lo había convertido en el hombre que era hoy. La vida parecía haber encontrado un nuevo ritmo para él, uno más calmado y auténtico. Sin embargo, a veces el pasado tiene maneras inesperadas de volver a presentarse, no para atraparnos, sino para mostrarnos cuánto hemos crecido. Una tarde, mientras organizaba una reunión con su nuevo grupo de amigos, recibió una carta que parecía venir de tiempos olvidados. Era una nota manuscrita, con una letra que reconoció al instante. Era de ella. Las palabras en esa carta no eran de reproche ni de nostalgia dolorosa, sino de agradecimiento. Ella le contaba que, aunque sus caminos se habían separado, siempre había valorado lo que compartieron y que él le había enseñado la importancia de la paciencia y la comprensión. Esa carta fue como una brisa suave que acarició su alma, una confirmación de que el amor verdadero trasciende el tiempo y las circunstancias. Mientras leía, sintió una mezcla de emociones: tristeza, gratitud, y sobre todo, una profunda paz. No necesitaba más explicaciones ni segundas oportunidades. Lo que importaba era ese cierre que les permitía a ambos seguir adelante sin cargas ni rencores. Con una sonrisa, guardó la carta en un lugar especial, un símbolo de todo lo que habían vivido y aprendido. Esa noche, soñó con ella, no como la mujer que había perdido, sino como un espíritu libre que siempre estaría en su corazón. En el sueño, caminaban juntos por un sendero iluminado por la luna, hablando sin palabras, entendiendo que a veces el amor es simplemente eso, un vínculo invisible que nunca se rompe. Los días siguientes estuvieron llenos de una energía renovada. Se sentía más ligero, como si una pesada mochila hubiera sido bajada de sus hombros. Se dio cuenta de que el verdadero amor no siempre necesita presencia física. A veces, solo necesita respeto y libertad. Y con esa lección aprendida, comenzó a mirar su futuro con ojos llenos de esperanza. Decidió emprender un viaje, no para escapar, sino para encontrarse aún más consigo mismo. Viajó a lugares que siempre había querido conocer, pero que había postergado por miedo o incertidumbre. Cada paisaje, cada persona nueva, cada experiencia fue un espejo donde pudo verse reflejado desde otra perspectiva. Descubrió que el mundo es un vasto escenario donde las oportunidades para ser feliz son infinitas, siempre que uno se atreva a buscarlas. En uno de esos viajes,
Conoció a una mujer que, sin saberlo, le mostró que el amor puede nacer en cualquier etapa de la vida. No era una historia de pasión desbordada ni de promesas eternas, sino de compañía sincera y respeto mutuo. Ella había vivido también su propio proceso de sanación, y juntos encontraron en su compañía un refugio tranquilo y reconfortante. No se trataba de reemplazar el pasado, sino de construir algo nuevo, sin prisas ni expectativas desmedidas. Aprendieron a disfrutar de la compañía, a compartir silencios y conversaciones, y a apoyarse en los momentos difíciles. Esa relación, diferente a todo lo que él había vivido antes, le enseñó que el amor maduro es una danza delicada entre dos almas que se respetan y se cuidan. Con el tiempo, se dio cuenta de que su vida estaba llena de momentos valiosos que antes no había sabido apreciar. El sol que calentaba su piel, la risa de un amigo, el aroma de un café en la mañana, todo cobraba un nuevo significado. La felicidad, entendió, no es un destino, sino un camino que se construye con pequeños pasos cada día. Una tarde, mientras caminaba por el parque donde tantas veces había reflexionado, se detuvo frente a un árbol robusto, sus ramas extendidas hacia el cielo. Pensó en su propia vida, en cómo, a pesar de las tormentas, había logrado crecer y fortalecerse. Sabía que aún quedaban capítulos por escribir, pero ya no sentía miedo ni dudas. Estaba listo para seguir adelante, con el corazón abierto y la mente clara. En ese momento, comprendió que el verdadero regalo no era encontrarla de nuevo, sino encontrarse a sí mismo. Había aprendido a amarse y a aceptar su historia con todas sus luces y sombras. Y esa aceptación era, sin duda, el comienzo de la verdadera libertad. Así, con paso firme y sonrisa tranquila, siguió su camino, sabiendo que la vida siempre tiene sorpresas y que el amor, en todas sus formas, siempre vale la pena. Porque amar no es poseer, sino liberar. No es buscar para llenar, sino compartir para crecer. Y con esa verdad en su alma, estaba listo para vivir lo que viniera, sin miedo y con esperanza. Los años habían pasado, y aunque su corazón guardaba cicatrices, ahora estaban cubiertas por una capa de sabiduría y serenidad. La vida le había enseñado que no siempre podemos controlar el destino, pero sí la manera en que enfrentamos sus giros inesperados. Después de tanto tiempo, entendía que su historia de amor no era solo un recuerdo triste, sino un aprendizaje que había moldeado al hombre que era hoy. Una mañana, mientras caminaba por un mercado al aire libre, vio un puesto de flores donde una anciana ofrecía rosas frescas. Se detuvo y compró una, sin razón aparente, solo porque ese color rojo intenso le recordó la pasión de su juventud. La mujer sonrió y le dijo: «Las flores siempre tienen un mensaje, y hoy parece que tienes ganas de enviar uno». Él asintió, pensando en todo lo que había vivido y en cómo cada momento lo había preparado para ese instante. Con la rosa en la mano, decidió visitar el lugar donde años atrás la había visto por última vez, la iglesia del pueblo. Al entrar, el silencio lo envolvió, pero no era un silencio vacío, sino lleno de recuerdos y promesas no dichas. Se sentó en uno de los bancos, y con los ojos cerrados, recordó cada detalle. La emoción, la esperanza, la tristeza y, sobre todo, el amor profundo que nunca desapareció. De repente, sintió una presencia a su lado. Abrió los ojos y vio a una mujer mayor que se acercaba con pasos pausados. Era ella, pero transformada por los años y la vida. No hubo necesidad de palabras, solo una mirada que decía más que cualquier discurso. En ese instante, comprendieron que su amor había trascendido el tiempo y las circunstancias. Hablaron durante horas, compartiendo sus historias, sus pérdidas y sus aprendizajes. No hubo reproches ni nostalgias amargas, solo un profundo respeto por lo que habían vivido y por lo que cada uno había llegado a ser. Se dieron cuenta de que, aunque no habían estado juntos,
habían influido para siempre en la vida del otro. Antes de despedirse, él le entregó la rosa que había comprado, un símbolo de todo lo que representaba su amor. Belleza, fragilidad y eternidad. Ella la aceptó con una sonrisa cálida, sabiendo que ese gesto era un cierre lleno de significado, pero también una apertura hacia la paz. Al salir de la iglesia, sintió una ligereza que hacía mucho no experimentaba. La vida le había dado una última oportunidad para sanar por completo, para cerrar el círculo y mirar hacia adelante sin cadenas. Sabía que el amor verdadero no siempre llega en la forma que esperamos, pero siempre deja una huella imborrable. Con el paso del tiempo, siguió cultivando su felicidad con pequeños gestos y momentos de alegría. La pintura, las nuevas amistades y los viajes seguían siendo parte de su vida, pero ahora tenía un tesoro más valioso: la aceptación profunda de su historia y la certeza de que había amado con todo su ser. Esa noche, mientras el cielo se teñía de colores cálidos, se sentó frente a su ventana y contempló las estrellas. Pensó en todo lo vivido, en las lágrimas y sonrisas, en los sueños cumplidos y los que quedaron en el camino. Sintió gratitud por cada experiencia, porque todas lo habían hecho más fuerte y sabio. Sabía que la vida era un viaje con muchas rutas, y que lo importante no era llegar rápido ni sin tropiezos, sino aprender a disfrutar el camino con corazón abierto y mente serena. Su historia con ella había sido un capítulo fundamental, pero no el final. Había descubierto que la verdadera felicidad nace cuando aprendemos a amarnos a nosotros mismos y a soltar lo que no podemos cambiar. Con esa certeza, cerró los ojos y dejó que la calma lo invadiera. Estaba listo para lo que viniera, sabiendo que, más allá de los años y las despedidas, siempre hay espacio para la esperanza, la paz y el amor en todas sus formas. Y con esa verdad en su alma, continuó caminando, con la mirada al frente y el corazón en paz, preparado para vivir plenamente cada nuevo día que la vida le regalara.